PFL y Bellator se unen para tratar de derrocar el monopolio que tiene la UFC sobre el deporte, sobre las MMA. Bueno, ese podría ser el titular amarillista, sensacionalista de lo que ha sido la noticia las últimas horas, que la noticia es que PFL ha adquirido a Bellator. Aquí les vengo yo con todos los detalles. Ya estuve viendo la entrevista que le hicieron al presidente dueño de PFL, a Don Davis, donde estuvo hablando de eso, si Bellator va a desaparecer, si quieren ser un contrincante contra la UFC, que vaya que eso genera debate, ¿no? Ponerse ahí a hablar ahora de un PFL con los peleadores o el roster de Bellator podría ser un rival de tú a tú ahí con la UFC. Bueno, vamos a hablar de todo eso, todos los detalles, también de qué pienso yo si le falta todavía para llegarle a la UFC o le va a llegar algún rival que pueda recortar sobre todo la brecha, una brecha que ha construido la UFC en todos estos años. Antes de empezar con toda esa noticia, no olviden estar suscritos, dejar un like, activar la campanita, todo lo que ustedes saben que ayuda al contenido y que también los va a ayudar a ustedes a estar informados de este canal, de su fanático favorito, las MMA, como lo soy yo, Andrés Piscitelli. Vamos a comenzar de una vez con todo eso, ¿no? Vamos a comenzar con Bellator siendo adquirido por PFL. Bien, lo primero, ¿qué significa que Bellator sea adquirido por PFL? ¿Significa que desaparece, que no existe más? Y la respuesta es no, esto no es el fin, no es el final de Bellator, al menos por ahora, al menos por un ratico, porque lo que ha dicho Don Davis es que ahora Bellator habrá 8 eventos anuales. Championship Series la ha llamado. Van a ser 8 eventos, imagino, va a estar cargado de todo lo mejor, la crema de la crema en cuanto a los peleadores de Bellator. Porque eso es lo que ha prometido, que van a ser grandes eventos, que va a haber sus peleas de campeonato de Bellator, por lo cual firmen que en cada uno de esos eventos habrá por lo menos 2 campeonatos. Pero que igual va a seguir existiendo PFL y su serie que hace anualmente, que para quienes no estén al tanto, no le hayan seguido así paso a paso cómo es PFL o cómo ha sido esta gran compañía que apareció en los últimos años y cómo ha ganado popularidad. Tiene una buena guita, un buen dinero ahí para inventar y vaya que lo está haciendo. Que uno puede hablar también de la UFC, si también se va a dejar influenciar por Arabia Saudita, estas compañías que sí podrían tener ese motor para crecer bastante, pero ¿qué significa o qué es lo de, volviendo a lo de PFL, que ellos tienen un campeonato, una forma de competir diferente? Ellos tienen una serie anual donde sacan eso, un campeón al año, al final, donde hacen ese gran pay-per-view. Pero ellos, antes de todo esto, empiezan con una serie de puntos. De repente un peleador, supongamos, pelea en abril y está peleando en junio y ya con esas 2 peleas estás clasificado para ir a la semifinal y la final, que serán ya en la segunda parte del año. Entonces, un peleador podría estar para ser campeón de PFL viendo acción 4 veces. En cambio ahora, y esto es lo que nos hablaba este presidente, de repente si no eres alguien que vas a estar por los campeonatos de PFL, esas 4, peleando 5 veces al año, todo dependiendo, pues tienes ahí la opción de Bellator, que van a estar todos los peleadores en el mismo roster, que no hay ningún problema si un peleador de Bellator quiere pasar a PFL, si un peleador de PFL quiere pasar a Bellator, nos los ha dejado saber que no va a haber ningún problema, que van a facilitar todo esto. Entonces, de repente un peleador que, no le conviene ver tanta acción 4 o 5 veces al año en PFL, bueno, ve acción en una de estas grandes carteleras que va a tener Bellator, que van a ser 8 al año. Esto también decía el presidente que, bueno, ahora esto forma parte del catálogo, de todo lo que podemos ofrecer en nuestra plataforma, de lo que la gente va a poder ver. Es una buena carnadita ahí. Igual seguirá viendo el tema de los pay-per-view. Insistió también él en decir que por lo menos ahorita que se viene un pay-per-view grande de PFL para cerrar el año, lo están vendiendo en $50, que de repente un pay-per-view de la UFC ahora está rondando por ahí los 80. Él se encargaba, obviamente, lanzando sus darditos, más disimulados que Dana, de decir como que, bueno, nosotros te ponemos un pay-per-view y son 6, 5 peleas de campeonato, mientras la UFC son 3 o 2. Además, lo que vamos a tener el siguiente año con esa compra de Bellator, con esa unión, es como que una cantidad, un menú de eventos los fines de semana que va a superar al de la UFC. O al menos esto es lo que decía el tipo. También hablaba de lo de la calidad de los peleadores, que la calidad de los peleadores que va a haber ahora con estas 2 rosters, estas 2 compañías unidas,
es demasiado grande, que si nos vamos al top 25 de peleadores de MMA internacional, porque si nos vamos a solo ver el ranking que hace UFC de solo sus peleadores, bueno, eso, 100% peleadores de la UFC, pero él dice que si nos vamos a los rankings en general de las MMA, contando todas las compañías, que el porcentaje de peleadores que están en Bellator o PFL que hacen parte de ese ranking son como el 30%, cerca de lo que es UFC, que también el 30 y algo por ciento. Dentro de las cosas malas que el Wani también le decía era, y es cierto si nos vemos por ahí, es que de repente ahora los peleadores tienen o van a tener menos control, ¿no? De que en vez de ser dos compañías grandes que ahora tienes para negociar, ahora va a ser una sola. O sea, ya no es que PFL por acá, Bellator por acá, One, UFC, sino que ahora, bueno, PFL, Bellator se unen y es menos capacidad de negociar, buscar una compañía, un contrato que les interese a diferentes peleadores. El tipo decía que, bueno, que él ve todo acuerdo como algo positivo, que esto también va a traer sus cosas positivas, aunque uno dice, quién sabe, no, por eso mismo, porque mientras más rivales haya, mientras más contrincantes haya para la UFC, sí, mejorarán las ofertas a diferentes peleadores, pero también no hay que esto sea un monopolio de dos empresas, que no lo son, no lo son. Si son las dos empresas, aparte de la UFC, la segunda y la tercera en Estados Unidos en cuanto a la popularidad se han unido. De repente uno puede decir que One FC es el segundo gran rival de la UFC en cuanto a nivel global, a nivel mundial, y sí es así, pero esta jugada también es interesante por eso, porque en lo mediático, Bellator y PFL es una buena jugada. De esto también hablaba él y que una de las cosas que querían sobre todo ellos enfatizar era en la calidad, que va a haber una calidad de los eventos, que va a haber una innovación, que eso es lo que van a tratar de hacer y agregándole todo esto, además los dos super pay-per-view que ellos van a tener, las dos super peleas, super carteleras que van a tener en PFL para este año 2024. Recuerden, en una de ellas va a estar Jake Paul, eso ya está firmado. Quieren que haya una revancha con Nate Diaz, que esta vez sea en MMA. Y también la pelea de Francis Ngannou, que recuerden, Francis está firmado. También debería pelear o en el primer cuarto o en el último cuarto del siguiente año. Se está hablando por ahí de que hasta Deontay Wilder podría ir a las MMA o podrían ser una pelea de reglas mixtas. Bueno, pinta todo muy muy bien para esta compañía. O sea, el crecimiento que va a tener ahora haciéndose dueño, haciéndose parte de Bellator y no desapareciendo a Bellator, porque él decía que, bueno, es que todavía Bellator tiene un nombre importante, todavía hay gente dentro de esta directiva que no quiere que desaparezca como tal el nombre, cosa que yo lo traduzco, o al menos como yo lo recibo es, Bellator también lleva un rato construyéndose. Por más de que Bellator no es UFC, no está cerca de UFC, hey, Bellator hizo su trabajo, trató. Por ahí algunos se habrán aprendido ese logo de Bellator, el del guerrero ahí con la cresta roja. Sí es un logo que no va a estar a la altura de la UFC, pero muchos recordarán siempre a Bellator. Entonces desaparecerlo así de golpe no es de la movida más inteligente. Para eso terminas de exprimir ahí lo último, que es lo que van a tratar de hacer este año y no sé si el siguiente, con esas 8 carteleras de Bellator, seguir manteniendo ahí los títulos. También más adelante encontrar campeones contra campeones. O sea, no esté cerrado a nada esta compañía y cuanto a que PFL y Bellator pueda ser una competencia para la UFC, una competencia decente, yo digo que simplemente es eso, es un rival más para tratar de derrotar a ese Goliath que es la UFC, pero es que ya muchos lo tratan, ¿no? Porque Bare Knuckle es un gran ejemplo de ello. El boxeo a puño limpio es una jugada que la UFC pudo habérsela adelantado antes que llegara Bare Knuckle y se hiciera del negocio. Bare Knuckle FC es ahora la cara del boxeo a puño limpio. UFC de repente, si hace algunos años ellos mismos decían, vamos a innovar, vamos a mejorar acá, pues quizás se podían hacer de ese juego. Igual en algún momento dijeron lo del boxeo, que iban a entrarle al boxeo y no le han entrado hasta ahora. Bueno, otros están haciendo dinero con el boxeo. Un gran ejemplo es Ngannou, los hermanos Paul. Quizás eran oportunidades que la UFC de hace algunos años podría haber aprovechado, pero también es descuidando las MMA, que es el terreno donde es fuerte, donde es popular, donde todos sabemos de la UFC, donde incluso hasta los casuales creen que UFC es un deporte, no una compañía como tal. Entonces, eso también
es un factor y es una brecha que ha construido UFC por muchos años, una brecha que yo creo va a seguir teniendo, pero con uniones como esta, como también en su momento era cuando UFC se unía con Pride, o cuando se unía con Strikeforce, o cuando se unía con la WEC, que en esos tiempos llegaban las divisiones tipo la de Dominic Cruz, las más bajitas, la de Aldo, llegaban a la UFC. Eran movidas importantes, esta también la puede ser. Importante para el futuro, pero también para el tipo de competencia que va a tener esta gran compañía, porque al final, si nosotros vemos todo este año, todo lo que han sido estos últimos años, cuando hay carteleras de la UFC, no sé, como 9 de 10 veces la cartelera del fin de semana que hay es mejor la de UFC o la calidad de peleas que proponen que las demás compañías. Y es así. Creo que en los próximos años quizás eso vaya a ir cambiando. Ya no van a ser 9 de 10, van a ser 8 de 10, van a ser 7 de 10, pero la UFC todavía sigue teniendo una ventaja en cuanto al mercado por encima de las otras compañías, y lo que pueden hacer es esto. Una unión como la de Bellator con PFL, que sí, pinta para ser ese gran rival junto con Bellator en las próximas décadas de MMA y de la UFC. Creo que ese es el gran rival. Por último, queda preguntarse si saldrá bien o no esta jugada. Scott Coker, presidente de Bellator, uno puede verlo como que es un tipo de negocios. Ya le vendió Strikeforce a la UFC, ahora vende aquí Bellator a PFL, o es un tipo que no sirve para ser una empresa exitosa, que les toca venderla. O sea, pueden verlo por cualquier parte de la historia. Todo depende de la lupa que uno quiera ponerle. Yo igual digo que es eso. Se están metiendo sus milloncitos ahí y igual hacer un rival para la UFC o para quitarle el show está vaya que difícil. Tienes que ser un buen contrincante. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Podrá Don Davis ser ese gran rival para Dana White? Que incluso hasta el final él decía que hey, yo no busco acá hacer la cara de nada, yo quiero que las estrellas sean como en la NBA. En la NBA el que tiene que destacar, el que tiene que ser la estrella es LeBron James. Así como que también su dardito, como que los presidentes o la gente de la empresa no debería ser las estrellas por encima de los peleadores. No olviden entonces estar suscritos, dejar un like. Nos vemos en el siguiente video.